trayendo para ustedes una nueva revelación cada día acerca de por qué en la mente de Dios tú estás predestinado para tener éxito, predestinado para vencer, predestinado para ganar. En busca de la simiente preciosa dentro de nosotros, el justo y la simiente de justicia, viene a cumplirse no por la ley, no por el que obedezcamos. El justo y la simiente de justo no viene por cumplir la ley. El justo por la fe vivirá, por la fe en Jesucristo. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Pero ¿quién tiene la semilla de justo? ¿Quién puede decir yo soy justo? Cuando tú entiendes, y te lo voy a poner como un pequeño ejemplo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un aguacate criollo o un mango de esos cuchitos que le dicen, un mango criollito. Si tengo un aguacate criollo, nunca voy a tener aguacate Hass. Necesito hacer un injerto. Y una vez que se ha hecho el injerto sobre la rama del aguacate criollo, empieza a producir, cuando crece, va a producir semillas de aguacate Hass. Lo que ha sucedido en nuestra vida es que la persona de Jesucristo fue injertada en nuestro ser natural, como una vara. Nuestro ser era una vara criolla, que no da frutos, una vara sencilla, que no da lo bueno, pero sin embargo, ahora damos fruto precisamente por esto. Salmo 137, 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni la simiente de justo que la he visto que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La simiente de justo. Buscando la simiente de justo, el Señor me revela acerca de la simiente de Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo, en Isaac te será llamada simiente, en Isaac te será llamada descendencia. En realidad, la simiente de justo viene desde Abel, el justo, desde aquel Abel que fue matado por Caín, su hermano. Ahora, veamos qué interesante es que una persona pueda tener la simiente de justo. Y te voy a decir una cosa importante. ¿Quién es el que decide que un aguacate criollo pueda dar frutos de aguacate Hass? El que injerta el aguacate Hass dentro de la semilla, dentro de la vara del aguacate criollo. ¿Quién decide que un mango, que le llamamos un mango cochinero, un manguito criollo, pueda convertirse y dar fruto de un mango Manila o un mango, ¿verdad?, Ataulfo? Definitivamente el labrador es el que tiene que hacer ese injerto y cuidar que dentro de la yema, dentro de la rama, pueda ponerse esa nueva semilla, ese nuevo fruto. En realidad, Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El labrador decidió hacer un injerto dentro de ti y ponerte esa semilla. Nadie puede presumir que es justo por lo que él hace. Nadie puede decir que es justo por lo que él paga, porque sobornó a alguien, porque le endulzó el oído a Dios o lo lisonjeó, o porque cumplió y obedeció la ley. La ley no justificó a nadie. La ley no justificó a nadie ni perfeccionó a nadie. Y por cuanto la ley no perfeccionó y por causa de su ineficacia, tuvo que haber un cambio de sacerdote. Ya no estamos bajo el sacerdocio de Leví, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec. Para los que nos están escuchando, si no has leído la Biblia, te voy a comentar. Melquisedec es el rey de justicia. No tiene principio ni tiene fin. Es ahora en la persona de Jesucristo nuestro sacerdote. Y una vez que cambió la ley, una vez que cambió el sacerdocio, era necesario cambiar la ley. Y te voy a decir algo, toda la ley estaba en tu contra. Toda la ley estaba en contra de todos los que no fueran, por ejemplo, israelitas, de todos los que no fueran hebreos, pero también estaba en contra de los que eran hebreos,
porque por la ley ninguno se justifica. Imagínate lo que dice la palabra y cómo encerró Dios bajo maldición toda la ley, diciendo: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en este libro para cumplirlas y hacerlas. O sea, que si yo trato de cumplir la ley, pero fallo en una sola, me hago transgresor de toda la ley. Por eso, además, la ley estaba en contra de todos los que no eran israelitas o hebreos. Ahora, Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Adán, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A todas las personas que me están sintonizando, ustedes y yo somos hijos de Adán. Nos habíamos perdido y se había perdido nuestra libertad. Se había perdido lo que Dios tenía pensado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios creó regalos de bendición, eternidad. Él tenía ya pensado darnos del árbol de la vida desde un inicio, pero fue suspendido cuando el hombre sale del huerto. Buenas noticias para todas las personas que nos están sintonizando. La presencia de un justo cambia en todo el entorno. La presencia de un justo, en la presencia de un justo está la presencia de Dios. En la presencia de un justo está la justicia de Dios. Cuando está un justo pueden suceder milagros, prodigios, señales. ¿Quién puede decir: yo tengo la semilla del justo? Quiero decirte, la semilla del justo viene por una confesión de Dios que dijo: mi siervo justo va a justificar a muchos. Esto viene a cumplirse con lo que el apóstol Pablo dijo acerca de la justicia. Porque a los que antes conoció, también los llamó justos. A los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que conoció, también los justificó, los llamó justos. Y a los que justificó, también los llenó de su gloria. O sea, que una persona que tiene la semilla de justo, ¿tiene la gloria de Dios en ella? Sí, pero ¿qué hizo para tenerla? Te voy a decir qué es lo que hizo Abraham para poder ser llamado justo. Dice así la Biblia. Usted puede ir a Romanos capítulo 4 o capítulo 5. Abraham creyó. ¿Qué pues diremos que Abraham hizo para poder presumir que se ganó la justicia? Porque si hizo algo, no lo hizo para con Dios, no tiene nada de qué gloriarse. Pero voy a leer como lo dice la Biblia, porque es importante. Voy a hablar de los justos y es necesario que muchos de ustedes tienen la semilla guardada en un cajón, o sea, en su alma. Muchos de ustedes son justos y no saben que lo son. Muchas personas de ustedes tienen esa preciosa semilla, pero están engañados y no tienen los resultados, no tienen los frutos del árbol de justicia. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Ahora mira lo que dice la Biblia que estoy leyendo acá. ¿Qué pues diremos que hizo Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado como si fuera justicia, por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino se le cuenta como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia, como justo, por la fe. Ahora es como está escrito. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y se revela para fe, como está escrito: ahora pues el justo por la fe vivirá. Cuando tú entiendes, es por esta semilla preciosa vive, pero vive eternamente. Fíjate lo que dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin ninguna obra, sin obras, diciendo: bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de ningún pecado, de ninguna iniquidad. ¿Quién es el que no le culpa de pecado? Probablemente el vecino sí lo culpe, la suegra sí lo culpe, el espejo sí lo culpe, la esposa sí lo culpe,
pero Dios es el que justifica. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los llama justos. El justo por la fe vivirá. Ahora vamos entendiendo qué es para Dios la palabra justo y qué es lo que sucedió en un principio. Cuando los ángeles de Dios estaban con Abraham, ellos sabían que iban a destruir Sodoma y iban a quemar, iban a destruir a Gomorra, 2 naciones. Sin embargo, ya que iban saliendo, se dijeron uno al otro: destruiremos, haremos lo que necesitamos hacer, sin decirle a Abraham lo que va a suceder. No suceda. Este hombre va a ser padre de millares, de millones de personas. Digamos lo que vamos a hacer. Entonces Abraham se empezó a entristecer, porque su sobrino Lot vivía en ese lugar. Y fíjate lo que le dice Abraham. Se acercó a Abraham y le dijo a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás, Señor, haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirías también y no perdonarías al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos esté de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. El Señor definitivamente hace una gran diferencia entre el justo y el impío. Y el justo no es justo por lo que él hizo, sino por lo que Jesucristo hizo. Y cuando tú recibes la preciosa semilla como un tesoro, como una perla de gran precio, y la pones dentro de tu corazón, tu naturaleza humana cambia por una naturaleza divina. Cuando tú hipócritamente la desprecias porque dices: no, es que nada más justo es Dios, estás menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Cuando tú recibes la simiente justo, recibes la buena noticia, la sangre de Jesucristo, como un resultado perfecto de lo que Él hizo en la cruz por ti. Y cuando lo desprecias, hay incredulidad. Cuando lo desprecias, hay falta de fe. Cuando lo desprecias, estás como inicuo, como pecador. Fíjate lo que dice, lo que le respondió Jesús. Tratando como el impío, nunca hagas esto. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto le dijo Abraham a Dios, Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a esos 50 justos. Te voy a decir cuál es el poder de los justos aquí en Puebla y en la tierra donde hemos predicado el evangelio de la justicia de Dios, de la justificación. Ahora se ha levantado un ejército, probablemente no es uno, somos muchos llamados justos por medio de la sangre de Jesucristo y del nuevo pacto y de la nueva predicación del evangelio del nuevo pacto. ¿Sabes qué es lo que sucede? Si hubiera 50 justos en esa ciudad, no hubiera sido destruida Sodoma y Gomorra. Si hubiera habido 10 justos, cuando hay un justo en una ciudad, toda la naturaleza cambia alrededor. Las bestias del campo son bendecidas. La tierra empieza a recibir bendición porque un justo está en esa tierra. ¿Sabes que un justo es la extensión de Dios aquí en la tierra? Y no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú obedezcas, no es por lo que tú pagues, no es por lo que tú hayas sobornado a alguien o por lo que tú cumples. Porque la ley dice: al que hiciere esto, recibirá al otro. Al que cumpliese esto, tendrá este pago. Pero la justicia de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, La vida eterna no es algo que se le pueda regalar a los perritos. Amo a los perros. Dios bendice a los perros. Tengo unos perritos, la verdad, que amo bastante, pero quiero decirles que ellos no tienen la vida eterna. Dios no le iba a dar la vida eterna a los árboles. Amo a los árboles, los bendigo. Amo a las plantas, pero las plantas no tienen vida eterna. ¿Sabes qué es lo que sucede? Se han extinto tantas clases de animales y tantas clases de árboles y plantas que yo quisiera que ellas tuvieran vida eterna, pero no. Es más,
Te voy a decir ahorita que está sucediendo una tragedia en el pueblo, en todo lo que es el pueblo de Israel. Ni siquiera el pueblo de Israel tiene garantizada la vida eterna, porque ellos no han creído en el Mesías, en Jesucristo, en el Señor. Pero tú que has tenido la oportunidad de creer en Él, detona la semilla, la simiente preciosa que está en ti. Abraham dijo, he aquí ahora conozco que he hablado a mi Señor. Aunque soy polvo y ceniza, le dijo Abraham a Dios. Quizás faltaren de 50, 5 justos, destruirías aquella ciudad porque faltaran 5 justos. El Señor le dijo, si hubiera 10 justos en Sodoma y en Gomorra, yo no destruyo la ciudad. Quiero decirte, hablando de justicia, porque creo que no se ha predicado el evangelio de la justicia de Dios. No se ha predicado el evangelio del reino de Dios y su justicia. Te voy a decir, cuando tú entiendes lo que es bueno para ti, entonces encuentras el temor de Jehová, encuentras la sabiduría de Dios, sabes para qué sirve la justicia. ¿Dónde está esa referencia de lo que te estoy hablando? Para que no sea nada más una mera ocurrencia de Benjamín Olmos, te voy a leer esta parte de la Biblia como hijo de Dios. Escucha bien. Te lo voy a leer como hijo de Dios y no como cristiano, no como religioso, no como un externo. Yo pertenezco a Dios y Él me pertenece. Tú también, pero tal vez no te la has creído. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, esto es, el Padre hablando directamente a sus hijos. Esto es, haciendo los mandamientos que Él dice que salen de su boca, haciendo estar atentos tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Sabes qué dice la prudencia y la inteligencia? En la persona de Jesucristo dice, yo soy la inteligencia. Jesucristo dice, yo soy la sabiduría. Proverbios capítulo 8. Si como buscas la plata, la buscares, si la escudriñares como se escudriña un tesoro, entonces entenderás temor de Jehová. ¿Sabes para qué sirve el temor de Jehová? Te voy a decir con toda sinceridad, si tú no tienes temor de Jehová, quiere decir que no le has creído a Dios. Si tú no tienes temor de Jehová, así puedas creer en Dios, no le has creído a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque para creer en Dios, lo único que necesitas es no ser necio. Quitar de ti la necedad y con eso te das cuenta que todo está hecho. Que los cielos cuentan la gloria de Dios. Que la expansión denuncia la obra de sus manos. Que en todo está la mano de Dios. Pero eso no te exenta de nada, Nada más estás reconociendo que hay Dios. Pero no le estás creyendo. Cuando tú entiendes temor de Jehová, y te lo voy a leer como dice, entonces entenderás temor de Jehová. Entonces entenderás temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No es de estudiar la Biblia, no es de leer la Biblia, viene de la boca de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios te habla. Cuando tú has leído la Biblia, el Señor te puede hablar en base a la palabra, eso sí. Cuando tú has leído la Biblia, es como cargar a una computadora con un software de información y ya nada más trabajas con ese software. Pero ahora lo que te estoy diciendo, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Pero ¿sabes cuándo vas a considerar que tú eres recto? Porque tú no te consideras recto, porque en el primer momento en que tú te consideras recto, humanamente viene el adversario, la adversidad, tus amigos, las circunstancias, y te dicen, ¿cómo vas a ser tú recto? Si yo vi que te enojaste, si yo vi que no devolviste el cambio, si yo vi que mentiste, si yo vi que hiciste, que tornaste. Eso son las acusaciones del acusador. El único que te llama recto, justo, perfecto, santo, es Dios. Y no te lo llama por lo que tú eres. Y te voy a decir cómo es la senda de los justos. Lo primero que viene es creer. Porque el espejo te dice que tú no eres justo.
Las circunstancias te dicen que no eres justo, pero tú decides si le crees a Dios lo que Él dice de ti. Y cuando tú empiezas a creerle, la semilla empieza a germinarse. Y cuando la semilla empieza a germinarse, no hay quien la pare. Va a fructificar y se va a dar la simiente, la semilla de justo. Va a dar justicia y va a producir justo. La senda de los justos es como la luz de la aurora. La luz de la aurora a medianoche, a las 12 de la noche, no se ve para nada. No hay nada. Pero la luz de la aurora ya viene. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento 3, 4, 5, 6 de la mañana, 12 del día, hasta que el día es perfecto. La justicia de Dios ha sido sembrada en mi vida. La justicia de Dios ha sido sembrada en tu vida. A todos los que le reconocimos, a todos los que creímos en su nombre, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no somos engendrados por carne. No somos engendrados de sangre, no somos engendrados por voluntad de varón. Entonces, ¿de qué somos engendrados? De la simiente preciosa. Somos engendrados de la voluntad de Dios, porque lo que es nacido de la carne es carne. Pero yo y tú hemos sido nacidos del Espíritu. Dice aquí, sigo leyendo Proverbios capítulo 2. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Lo único que necesitas es permanecer en lo que Él dice. Aunque tropieces, dice la palabra de Dios que el justo, aunque tropiece, no quedará postrado. Dice la palabra aún más, cuando el justo es torpe para caminar, cuando el justo es como si fuera un hombre de piernas quebradas, así lo dice la Biblia, sus piernas son afianzadas, afirmadas por el Espíritu de Dios, y empieza a caminar justamente. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. La justicia de Dios hace que totalmente tú camines en rectitud. Cuando aprendí esto, empecé a entender por qué Juan el Bautista fue el predicador de la justicia de Dios. Enderezad lo torcido, sean enderezados los montes, enderezar el camino del Señor. ¿Tengo que yo pujar para enderezarlo? Quien lo está enderezando es Dios. Quien está afianzando mis piernas es Dios. Ahora pues el justo por la fe vivirá. Cuando la sabiduría entrare, dice, fíjate, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él es el que guarda las veredas del juicio. Las veredas del juicio que traen bendición. Las veredas del juicio que traen